faltando un mes para el medio maratón. Oigan, hay que meternos al medio maratón, ¿no? Y todos fue de que, órale, va, pues se arma. Y todos fue de que, pues si tú te metes, yo me meto. Pues y en la bajada empiezo a sentir calambritos en las piernas, en el cuádriceps, en las pantorrillas, en esa bajadita, ¿no? Y yo a la madre, o sea, esto sí me está costando, estoy llevando mi cuerpo al límite. Y pum, se me apagó la vista. Y yo, a partir de ahí, pierdo la conciencia, ¿no? Sí, nunca pasó por mi cabeza estar hospitalizado ni nada. Sí. O sea, yo estuve en cama casi 6 semanas, fueron 38 días. No, ni para ir al baño iba. Me bañaban ahí mismo en la cama. Todas esas cosas, pues eran cosas muy incómodas. El sol apenas despuntaba en Guadalajara cuando Andrés Atilano ya estaba levantando pesas en el gimnasio. A sus 24 años, recién graduado como ingeniero industrial y con una maestría en finanzas bajo el brazo, su vida era un equilibrio perfecto entre disciplina, sueños y pasión por el deporte. La vida de Ati, como también le dicen sus amigos, transcurría a toda velocidad, entre compromisos que no dejaban espacio para la quietud. Cada mañana era de los primeros en llegar al gimnasio a las 6 a.m., buscando siempre arrancar el día con energía renovada. Luego se dedicaba de lleno a su propio emprendimiento, El Cuñado, una marca de sangritas artesanales que había creado desde sus años universitarios. Pero su vida no se resumía solo en responsabilidades. Andrés también encontraba tiempo para alimentar sus pasiones, jugar fútbol con sus amigos, tocar la batería en su banda de Fuel, salir a compartir momentos con quienes quería y recientemente descubrir una nueva faceta que cambiaría su vida: correr, un hobby que había iniciado apenas el año pasado, impulsado por un propósito personal: ser un atleta híbrido, combinar la fuerza del gimnasio con la resistencia del asfalto. Empezó con 5 kilómetros, sumando uno más cada semana, hasta alcanzar los 10, siempre a su ritmo, sin entrenadores ni equipo profesional para correr, solo con la convicción de quien entiende que cada pequeño avance es un triunfo silencioso. Y me fui picando cada vez más. Fui mejorando mis tiempos. Al principio no me gustaba correr para nada. O sea, dije, ¿qué estoy haciendo? Esto está bien aburrido. La neta, que flojera. Pero pues aún así lo hacía y me terminó encantando. Me terminó encantando. Me siento libre cada que corro. Me siento dueño de mí mismo. La idea de correr su primer medio maratón no fue algo planeado por meses ni mucho menos. Todo surgió de la manera más espontánea. Una conversación casual entre amigos, una noche cualquiera, saliendo de una fiesta mientras todavía traían la energía y el buen humor a flor de piel. Estuvo muy chistoso porque saliendo de una fiesta, ya con unos vinos encima, andábamos unos amigos y yo en el Uber, o no me acuerdo ni en dónde estábamos, en el carro de alguien. Y éramos 2 amigos y yo. Y entonces uno de ellos dice, faltando un mes para el medio maratón. Oigan, hay que meternos al medio maratón, ¿no? Y todos fue de que, órale, va, pues se arma. Y todos fue de que, pues si tú te metes, yo me meto. Pues van, ya yo compré mi número. Ah, pues yo también. Y en Madrid los 3 nos anotamos. Y fue muy padre porque dije, órale, va a ser un buen reto. Ya llevo corriendo un ratito y va a ser un buen reto para superar esos 10 kilómetros en los que estaba como límite, ¿no? Faltaba apenas un mes para que se celebrara el medio maratón de Guadalajara cuando Ati y sus amigos, ya con el compromiso hecho, decidieron tomárselo en serio. Las salidas casuales de 5 o 10 kilómetros quedaron atrás. Cada semana el grupo aumentaba las distancias, llevando sus límites un poco más lejos. Primero 13 kilómetros, después 15, hasta alcanzar los 18, su recorrido más largo antes del gran día. Cada entrenamiento era un nuevo examen de resistencia, una prueba mental y física donde paso a paso Andrés empezaba a descubrir que correr no era solo cuestión de piernas, sino también de corazón. Hasta que, como dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Era domingo 23 de febrero de 2025, el día del medio maratón de Guadalajara. Ati comenzó su mañana como tantas otras veces. Se levantó a las 5 de la mañana, se preparó un pan con miel de abeja para cargar energías y sin darle demasiadas vueltas, se dirigió rumbo a la línea de salida. Hasta antes de aquel día, Andrés no se consideraba un corredor, nunca lo había pensado. Pero aquella mañana todo cambió.
Ahí estaba, rodeado de miles de personas que compartían un mismo sueño, completar los 21 kilómetros. A su alrededor, la atmósfera era vibrante, música que retumbaba en el pecho, fuegos artificiales que pintaban el cielo y gritos de aliento de desconocidos que, en ese instante, parecían viejos amigos, y entre la multitud se encontraban sus pilares de siempre, sus padres, sus abuelos y 2 de sus amigos, listos para recibirlo en la meta. Ese día, sin saberlo, Andrés no solo se estaba alistando para correr una distancia, se estaba preparando para enfrentar uno de los momentos más importantes de su vida. Entonces salió el primer bloque y de repente pues ya, ¿no? Que fuegos artificiales y la música y entonces ya vas empezando poquito a poquito porque vas todo apretado. Estuvo muy padre porque de repente te van poniendo en media carrera que un mariachi, que una batucada, o sea, como cosas típicas de Guadalajara. Entonces te sientes con un ambiente muy padre y como digo, ¿no? La porra siempre. Con el paso de los kilómetros, la carrera empezó a volverse una verdadera batalla. Subidas, bajadas y de nuevo más subidas como si la ruta no diera tregua. Ati, acostumbrado a entrenar en terrenos planos alrededor del estadio Akron, donde el suelo parecía un aliado, ahora sentía que cada pendiente era un nuevo desafío para sus piernas. El cuerpo, acostumbrado a ritmos estables, comenzó a resentir el esfuerzo. De mantener un paso firme de 5 minutos con 37 segundos por kilómetro, poco a poco sus tiempos empezaron a subir. El cansancio, que al principio apenas se sentía, fue creciendo hasta volverse un peso imposible de ignorar. Cada zancada exigía más de lo que parecía posible. La meta seguía ahí, pero alcanzarla ya no sería sencillo. Y ya como al kilómetro 15 dije, ¿sabes qué? La neta, no voy a cumplir mi objetivo porque sí me empecé a cansar mucho y le bajé mi ritmo. O sea, dije, ¿sabes qué? Sí lo voy a bajar, un 5:45, un 5:50. Le empecé a bajar, ¿no? O sea, fue gradual el bajón. Me paraba en los puntos de hidratación, poquito, caminaba unos metros y volvía a empezar, ¿no? Lo que vendría después sería una lucha constante entre su cuerpo y su mente. Por un lado, su cuerpo le pedía a gritos que se detuviera, por el otro, su mente inquebrantable se negaba a ceder. Y fue en el kilómetro 18 donde un destello de fuerza renovada apareció. Su familia. Ahí estaban, animándolo desde la banqueta. Andrés extendió su mano y chocó la palma de su papá en un gesto que parecía una victoria momentánea, aunque su rostro, disfrazado de sonrisa, no podía ocultar el verdadero lenguaje de su cuerpo: dolor, agotamiento y resistencia pura. Nunca se te vino, o sea, por la mente o así, o sea, ¿sabes qué? Renunciar al medio a mitad de carrera o así, nunca pensaste de que, ¿sabes qué? No puedo. Jamás, no, jamás se me pasó por la mente. O sea, yo sí soy una persona un objetivo lo logra como sea, ¿no? O sea, sí, entonces estaba en ese punto, no, jamás se me ocurrió. O sea, yo pensaba más bien, mi cuerpo sí me decía, ya párale, esto es demasiado, pero mi mente me decía, tú sigue, o sea, no te pares, hay que lograr ese objetivo, esa meta, ¿no? Y pues que me hacía mucha ilusión. Y ya por ahí era como ya cumplía el kilómetro 19. Y en la bajada empiezo a sentir calambritos en las piernas, en el cuádriceps, en las pantorrillas, en esa bajadita, ¿no? Y yo a la madre, o sea, esto sí me está costando, estoy llevando mi cuerpo al límite, pero yo decía, venga, son 2 kilómetros más los que me faltan, ¿no? Y yo había la meta, ya estaba ahí lejos, 2 kilómetros, pero se veía, ¿no? Ya la meta, la Minerva, mucho desmadre, siempre mucha porra, entonces siempre gente de, venga, dale, no te pares, no sé qué, mucho apoyo. Como podía, Atilano seguía sumando metros, a pesar del inmenso cansancio que ya invadía todo su cuerpo. Poco a poco, las piernas comenzaban a acalambrarse cada vez más y su vista de manera inexplicable empezaba a nublarse, hasta que en el kilómetro 20, cuando la meta ya estaba cerca, su cuerpo dijo basta. Andrés perdió el conocimiento. Y pum, se me apagó la vista y yo a partir de ahí pierdo la conciencia, ¿no? Yo pierdo la conciencia a unos 600, 700 metros de la meta. Luego ya me platicaron que en el Inter, que no me acuerdo, fue la gente quien me agarró. Yo cuando empecé a caminar ya mal, que no me aguantaba mi propio peso, la gente me agarró, me vio muy mal. Oye, a ver, te vemos muy mal. Fueron como ángeles de la guarda ellos. Wow. Me acostaron ellos en el concreto, entonces no fue un desmayo que haya azotado contra el concreto, ¿no? Ellos mismos me ayudaron a recostarme. Yo muerto del dolor, siempre estuve despierto,
pero yo no me acuerdo de nada. Después de haber estado 40 minutos inconsciente, Andrés despertó y lo primero que vio fue a 4 paramédicos a su alrededor, a su mamá hablando por teléfono con evidente preocupación y a su papá, ambos acompañándolo en ese momento crítico. El dolor en sus piernas era brutal, ni siquiera podía estirarlas del espasmo que sentía. Mientras los paramédicos seguían atendiéndolo, llegaron sus 2 amigos, ya con sus medallas colgadas al cuello. Al verlo, le dijeron que aún le faltaban 600 metros para cruzar la meta. Entonces le hicieron una pregunta que no olvidaría jamás. ¿Quieres terminar la carrera? Ati, entre el dolor y la determinación, solo tuvo una respuesta. Sí la quiero terminar. Entonces me ayudan a pararme, un amigo de cada lado, pero yo sufría, ¿no? Yo sufría del dolor, o sea, me paré y dije, o sea, no podía ni apoyar, o sea, el piso, o sea, ya Te dolía mucho. muchísimo. Y entonces ya empezamos a terminar la carrera, yo caminando, un amigo de cada lado, íbamos así, hay una foto muy padre que nos tomó un camarógrafo donde yo voy en medio muerto del dolor, así como mirando hacia abajo, y mis amigos ayudándome, casi ellos me cargaron porque yo no podía apoyar mucho. Y pues la porra, ¿no? Padrísima, de que venga, no sé qué, y pues muy emotiva la escena, pues de estar terminando el medio maratón con mis amigos, de esta manera, aunque ya tuviera la lesión. Cruzo la meta, fue un momento muy padre, de decir, pues lo logré, logré mi objetivo a pesar del dolor garrafal que tenía. Al cruzar la meta, los paramédicos recibieron a Ati en silla de ruedas y posteriormente se fueron al hospital. Andrés no entendía qué estaba pasando. Sus piernas no reaccionaban, no podía moverlas ni estirarlas. Intentaba tocarlas, pero la piel no se hundía ni 1 milímetro. Estaban completamente rígidas e inflamadas. Al llegar a urgencias, le colocaron oxígeno, lo canalizaron y comenzaron a hacerle estudios de sangre. Él pensaba que sería cuestión de unas horas para volver a casa, pero la realidad que le esperaba era muy distinta. Y yo seguía pensando, pues bueno, aquí me van a estabilizar, ¿no? Me van a poner algún tipo de suero, un medicamento más fuertecito que un Advil, se me va a quitar el dolor de las piernas, en unas horas voy a salir y voy a llegar a mi casa, ¿no? O sea, sí, nunca pasó por mi cabeza estar hospitalizado, ni nada. Pero yo pedía a gritos casi que me anestesiaran. O sea, yo era un dolor increíble que decía, por favor, duérmanme de alguna manera porque no aguanto el dolor, ¿no? Pero me decían, no podemos porque quién sabe qué. Los primeros resultados de sangre comenzaron a llegar y con ellos las primeras señales de alarma. Entre los análisis, los médicos detectaron un nivel anormalmente elevado de una proteína llamada CPK, relacionada directamente con la ruptura de fibras musculares. Un nivel normal de CPK de estas proteínas en una persona es entre 50 y 100, ¿no? Unidades. Yo llegué al hospital con 180,000 de estas unidades. Entonces, a estos niveles son súper tóxicas estas partículas. Eso es un nivel súper crítico y súper grave, ¿no? Poco a poco, los médicos comenzaron a detectar fallas en varios de sus órganos. Los riñones dejaron de funcionar correctamente, el hígado presentó complicaciones y su pulmón derecho prácticamente no respondía. Andrés había entrado en un estado crítico, aunque en ese momento él no era plenamente consciente de la gravedad. Lo único que alcanzaba a notar eran las miradas de preocupación a su alrededor. Finalmente, un intensivista, un médico de unos 60 años encargado de su caso, se acercó y le dijo de manera directa: pues estás en un estado pues delicado y te vamos a tener que hospitalizar, ¿no? Y yo, ¿cómo? ¿Hospitalizar? O sea, ¿por qué, no? O sea, yo no me sentía mal realmente, o sea, muy cansado. ¿No te costaba respirar o así? No realmente, a pesar de que me pusieron, pues traía oxígeno, el dolor lo tenía impresionante en las piernas, pero físicamente yo no me sentía mal, o sea, del tronco, de la cadera para arriba, todo bien. Y me hospitalizan y a partir de ahí ya no me acuerdo de nada. Atilano fue hospitalizado el domingo y no volvió a recuperar el conocimiento hasta el martes. Despertó poco antes de ser llevado al quirófano, luego de que los médicos confirmaran el diagnóstico, rabdomiólisis. Es una situación en la que consta de desprendimiento y descomposición del músculo, en este caso de las pantorrillas. Entonces se rompe el músculo, se descompone y libera estas toxinas fuertes en cantidades muy altas a todo el cuerpo. Entonces se liberan y quienes son los encargados de procesar esto son los riñones. Entonces los riñones, al llegar a una cantidad tan fuerte de estas toxinas, los riñones dijeron,
¿sabes qué? Es demasiado, no puedo con esto y se apagaron. La rhabdomiólisis no llegó sola. Producto de esa misma complicación, a Andrés también se le detonó un diagnóstico adicional: síndrome compartimental, una inflamación severa que afectó directamente sus pantorrillas. El músculo, al romperse, comenzó a hincharse dentro de un espacio cerrado, aumentando peligrosamente la presión interna en sus piernas. Y lo que me tuvieron que hacer el martes, que recobro como la conciencia, es hacerme unos cortes en las piernas, unos cortes en ambos lados de la pierna, en los lados laterales, más o menos abajito de la rodilla, hasta poquito antes del tobillo. Entonces son unos cortes que se llaman fasciotomías, aproximadamente de unos 40 centímetros, para liberar el músculo, para que el músculo se pueda expandir y que la presión interna disminuya, ¿no? Ese martes, Ati entró por primera vez a un quirófano en su vida. Aunque era inevitable sentir preocupación por su estado de salud, encontró en su fe en Dios una de sus principales fuentes de fortaleza durante toda su estancia en el hospital. Entrar al quirófano dije, pues Dios mío, si tú permitiste esto, pues que sea lo que tú quieras, ¿no? Entrar al quirófano, pues va y voy de la mano contigo y que tú te encargues de que esto salga bien. A partir de ese momento, Andrés iniciaría una de las etapas más desafiantes de su vida. Aquella primera cirugía fue solo el comienzo de un camino largo y exigente. Más de un mes hospitalizado, pasando entre quirófanos, curaciones diarias y horas interminables de reposo en cama. Un proceso que pondría a prueba no solo su cuerpo, sino también la fortaleza de su mente. Al pasar de los días, pues mira, sí, entré en total 10 veces al quirófano, ¿no? Entre curaciones de las heridas, luego tenía yo unos dispositivos que se llaman bags, que son como aspiradores que van sacando agua, sangre, pues de la herida. Una vez que se me botó uno, me tuvieron que volver a intervenir para ponérmelo. Hubo un parte del músculo que le llegó muy poca sangre o nada. Se murió esa parte del músculo. Entonces, esas partes fueron las partes laterales externas de la pierna y me tuvieron que cortar ese músculo. Y aparte, por este síndrome compartimental que tuve, por la presión que se generó, los nervios de la pierna se aplastaron. Se aplastaron a un grado muy severo. Entonces, yo pierdo la sensibilidad más o menos de la mitad de la pierna al dedo gordo del pie. Atilano pasaba las 24 horas del día en cama, inmóvil, sin poder caminar. Los médicos le advirtieron que su situación era crítica y que, en el mejor de los escenarios, su recuperación tomaría al menos 3 meses de hospitalización. El panorama era duro. Confiaba en Dios, en el equipo médico que lo atendía y sobre todo en su propia actitud positiva, esa que se convertiría en su mayor aliada para enfrentar cada día, cada cirugía y cada momento de incertidumbre. Yo desde un principio decidí mantener una mentalidad optimista y positiva, ¿no? O sea, sí sabía de la gravedad del tema, de mis piernas, o sea, yo de tener una vida tan dinámica como lo platicamos, a estar en una cama 24 horas por mucho tiempo, fue un cambio muy, muy brutal, ¿no? Y los doctores decían, no, pues tu recuperación va a ser de 3 meses en terapia intensiva, ¿no? Porque era un caso crítico lo de los riñones. Y yo siempre les decía, pero voy a estar bien, doctor. Y dices, ¿no? O sea, yo con una seguridad muy notable. Una fe bastante. O sea, nada titubeante de, doctor, ¿y si voy a estar bien? No, yo decía, pero yo voy a estar bien, doctor. Y los doctores empezaron a ver mi actitud y me la reconocían, ¿no? De que, oye, tu actitud es muy buena. Entonces, tener una actitud positiva es clave y es decidirlo, ¿no? Después de 18 días en terapia intensiva, Andrés fue trasladado a terapia intermedia. Ahí su recuperación comenzó a acelerarse. Sus riñones empezaron a responder poco a poco y pronto dejó de necesitar hemodiálisis, el tratamiento que filtraba su sangre a través de una máquina externa. La mejoría también se reflejaba en su alimentación. Por fin pudo dejar atrás las restricciones más estrictas. Sin embargo, aunque su cuerpo daba señales de avance, todavía no podía moverse por sí mismo. La batalla seguía en pie. O sea, yo estuve en cama casi 6 semanas, fueron 38 días. No, ni para ir al baño iba. Me bañaban ahí mismo en la cama. Todas esas cosas, pues eran cosas muy incómodas. Me hizo darme cuenta de las cosas pequeñas, la verdad. O sea, ¿no? O sea, sí sentí un crecimiento personal brutal. O sea, de vivir algo tan fuerte, un retador tan
sí, un reto tan impactante. Siempre hay una luz al final del camino. El 2 de abril de 2025, Andrés Atilano fue dado de alta del hospital. Salió agradecido con los médicos que cuidaron de su vida, con su familia que nunca lo dejó solo, y con Dios en quien encontró la fuerza y la actitud positiva que lo sostuvieron en los momentos más difíciles. Ese día volvió a casa, pero la batalla no había terminado. Ahora enfrentaba un nuevo reto: volver a caminar. Yo llegué a mi casa sin caminar, subí las escaleras de mi casa pues de pompas, así con las manos, me bañaba sentado en una silla especial, necesitaba ayuda para pararme. Al principio, los primeros 4 o 5 días fueron muy pesados porque en mi casa pues no me podía mover, ¿no? O sea, no podía salir, solo estuve en la planta de arriba, instalamos ahí una mesa para comer en familia arriba, y yo no quería vivir mi vida así. Pero la mentalidad que tuve era: yo voy a estar bien y me voy a recuperar pronto. Y poco a poco empezamos a dar los primeros pasos con la fisioterapia, empecé a agarrar fuerza, equilibrio y tal, con las muletas y así. Hoy Andrés ha recuperado gran parte de su vida, camina por su propia cuenta, trabaja con pasión en su emprendimiento El Cuñado y disfruta de las actividades cotidianas junto a sus seres queridos como si cada instante fuera un regalo. Que ya puedo hacer mi vida normal, todavía no puedo manejar, pero eso es lo de menos. O sea, lo demás, subir, bajar escaleras, ya hacer mi vida por mí mismo, mis actividades cotidianas, para mí es ya una ganancia extrema, ¿no? La historia de Andrés Atilano es un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante, pero también de que la voluntad humana es capaz de reconstruirse, paso a paso, aún en medio de las pruebas más duras. Superó el dolor, la incertidumbre y el miedo, aferrándose a su fe, a su familia y a la convicción de que rendirse nunca fue una opción. Hoy camina con una nueva perspectiva, sabiendo que cada paso y cada momento compartido son en sí mismos una victoria, y que a veces los retos que parecen inquebrantables son los que terminan forjando las historias más grandes.